Voy a empezar a leer el texto en nueva versión internacional. Ustedes me pueden seguir y después les doy un poco de contexto para ubicarnos antes de entrar en los 4 puntos que tenemos para hoy. El texto dice: cuidémonos, por tanto, no sea que, aunque la promesa de entrar en su reposo sigue vigente, alguno de ustedes parezca quedarse atrás. Porque a nosotros, lo mismo que a ellos, se nos ha anunciado la buena noticia. Pero el mensaje que escucharon no les sirvió de nada, porque no se unieron a la fe, no se unieron en la fe a los que habían prestado atención a ese mensaje. En tal reposo entramos los que somos creyentes, conforme Dios ha dicho. Así que en mi enojo hice este juramento: jamás entrarán en mi reposo. Es cierto que su trabajo quedó terminado con la creación del mundo, pues en algún lugar se ha dicho: así del séptimo día. Y en el séptimo día reposó Dios de todas sus obras. Y en el pasaje citado también se dice: jamás entrarán en mi reposo. Sin embargo, todavía falta que algunos entren en ese reposo. Y los primeros a quien se les anunció la buena noticia no entraron por causa de su desobediencia. Por eso, Dios volvió a fijar un día, que es hoy, cuando mucho después declaró por medio de David lo que ya se ha mencionado: si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón. Si Josué les hubiera dado el reposo, Dios no habría hablado posteriormente de otro día. Por consiguiente, queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios, porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. Esforcémonos pues por entrar en ese reposo, para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Muy bien. Este es un texto que, cuando se lee en ciertas versiones, es un poco difícil de seguir. Brinca de un lado a otro, de una cita a otra, y es un poco difícil a veces encontrar la idea principal. Estos son tips que yo siempre les doy de hermenéutica, que es la ciencia que nos da herramientas para poder acercarnos a la palabra de Dios de manera adecuada, que nos puede servir para enfrentarnos a textos que a veces pueden ser complejos, o que, como en este caso, brincan desde el capítulo 3, versículo 7, hasta ahora el 4:13, donde viene repitiendo las mismas citas bíblicas del Antiguo Testamento, o viene con la misma idea. Abro un paréntesis dentro del paréntesis. Recuerden que la intención del autor de Hebreos de usar tanto el Antiguo Testamento es porque estos hebreos seguían arraigados a la enseñanza del pueblo judío dada a los hombres por medio de las antiguas escrituras, entiéndase el Antiguo Testamento. Estos hebreos ahora creían en Jesús, pero estaban temerosos de dejar atrás lo que el pueblo judío había practicado durante tantos años. Las prácticas que Dios había dado por medio de la ley, lo que ellos creían de los ángeles como los mediadores de parte de Dios, quien era Moisés para el pueblo, hoy vemos quién era también Josué para el pueblo, y así seguiremos viendo lo que son los sumos sacerdotes y las otras prácticas. Todo esto para enfatizar en el punto de que Jesús es mayor y mejor que todas estas cosas, para que aquellos hebreos que de alguna manera todavía estaban trabajando un poquito extra encima de su creencia en Jesús por agradar a Dios, pudieran reposar
es lo que Dios ha dado por medio de Cristo Jesús. Y no tener que sufrir o sentirse obligados a tener que hacer cosas para recibir el favor de Dios. Cierro ese paréntesis, ahora sigo con el otro paréntesis. La herramienta de hermenéutica que ustedes pueden utilizar aquí es: circulen las palabras que se repiten muchas veces. Si ustedes ponen atención, del 3 y el 4 capítulos, la palabra reposo se repite arrancando en el versículo 7, por lo menos en el versículo 11, versículo 18, 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11. Sí, definitivamente Dios está enseñando sobre lo que es el reposo, sobre lo que es el reposo en Él, o el reposo que viene de Él. Otra palabra que se repite mucho es la palabra corazón. Versículo 8, versículo 10, versículo 12, versículo 15 del capítulo 3, 4.7, 4.12. Entonces tiene que haber una relación entre lo que es el reposo de Dios y lo que pasa en el corazón del hombre. Otra de las palabras que se repite mucho es endurecer. Versículo 8, versículo 13, versículo 15 del capítulo 1, versículo 7 y otros capítulos del capítulo 4. Endurecer, según la definición que habíamos dado anteriormente, es crear un mal concepto o un mal sentimiento hacia Dios por un mal concepto de Dios. Es decir, por creer cosas equivocadas en el corazón, las personas empiezan a crear algo malo ante Dios. Por creer, por ejemplo, que en vez de que Dios es Dios, Dios me sirve a mí y yo soy Dios, como para que Dios me dé todo lo que yo quiero cuando yo quiero. Cuando eso no pasa, las personas empiezan a endurecer su corazón. Entonces, un mal entendimiento de quién Dios es lleva a malos sentimientos en el corazón, que es lo que endurece el corazón y que al final, como la Biblia nos ha dado testimonio, es lo que lleva a las personas a no llegar al reposo que Dios tiene para los hombres. Y la otra palabra que es muy importante es hoy. La palabra hoy se repite muchas veces también en el capítulo 3 y el capítulo 4. Entonces, con eso en mente, es que tenemos que ir articulando los diferentes versículos y tratando de entender cuál es esa verdad del autor original para la iglesia. No solo en el tiempo del pueblo de Israel, no solo en los tiempos del rey David, cuando él cita el Salmo 95, de donde se están sacando todas estas citas del Antiguo Testamento, no solo en el tiempo del pueblo hebreo, después de que Cristo asciende al cielo, perdón, de las iglesias de los hebreos, no solo en nuestro tiempo, también en nuestro tiempo. La semana pasada profundizamos entonces bastante en lo que era el reposo de o en Dios, el reposo de Dios o el reposo en Dios. Esa palabra de o en puede ser intercambiable, ya que por ejemplo en el idioma original no existe como tal. Entonces uno puede leer y entender las cosas en diferentes traducciones como el reposo de Dios o el reposo en Dios. Puede significar lo mismo. Hicimos una relación la semana pasada entre 4 cosas. La número 1 era el reposo según el Génesis. El autor, si ustedes pueden ver el texto que leímos hoy, lo que hemos leído en el capítulo 3 también, habla sobre esto que es descrito en el Génesis como los 6 días en el que el Señor trabajó y un 7º día donde Dios declaró el día santo para descansar. Dios, a través de esto, estaba modelándole algo importante a la humanidad, decíamos la semana pasada. No solo estaba enseñando sobre el descanso físico, no lo quiero dejar de lado y lo quiero mencionar. Recordemos que Dios es el creador de nosotros, Él nos conoce, Él conoce nuestro cuerpo, y yo creo que de fijo hay algo que podemos ver en las escrituras de dar importancia al descanso físico durante la semana, pero sin duda alguna la prioridad tenía que ver con el descanso espiritual. El día fue declarado santo. Recuerden la definición de la palabra santo, algo que ha sido apartado para cumplir los propósitos de Dios. Por eso es que los cristianos son santos, no porque son mejores, ni porque son más grandes, ni súper altos y súper guapos, ¿verdad? Como en el caso mío, ¿verdad? Sí, para eso está poniendo atención, nadie se rió, estoy bien, me están poniendo atención.
sino que fueron separados para cumplir un propósito específico que Dios tiene para los suyos. Por eso es que son santos. Entonces, el domingo, se entiende, el sábado, ¿verdad? El último día de la semana, según el calendario nuestro, si no está en el Génesis, el séptimo día de la creación, para no decirle el sábado, el séptimo día de la creación, Dios lo declara un día santo. En el fondo, un día separado para cumplir un propósito específico. Y ese propósito específico era permitir que la creación lo disfrutara y lo honrara de una manera especial. Eso es lo que Dios estaba modelando. ¿Cómo lo modela? Él termina su obra y se dedica a descansar, no porque él estuviera cansado físicamente, sino simbolizando el querer disfrutar aquello que él había cerrado el día 6 diciendo: es muy bueno, era muy bueno. Nosotros sabemos que Dios no está separado de la creación, eso es inmanente, es decir, está cerca de su creación. No fue como que Dios terminó el día 6 y se fue para un castillo en un cielo lejano donde no hay nada que ver con lo que él creó. No, él estuvo ahí en la creación se gozó de su presencia. Se separó el día para que hubiera una relación especial con Dios. Eso apuntaba y modelaba a lo que después Dios establece en el libro de la ley como el Sabbat. El Sabbat es un día que Dios ordena al pueblo de Israel separar, de nuevo, declararlo santo, para que todo lo que sucediera en ese día cumpliera un propósito divino, que era que el pueblo de Israel adorara y disfrutara de su Creador. Fue tanto así el diseño de Dios que, por ejemplo, cuando Dios le daba a Egipto maná, al pueblo de Israel en el desierto, maná del cielo, le digo, el sábado, junten una ración doble. Ellos tenían el permiso de juntar la comida día a día. El día sábado les dijo: ustedes pueden juntar el doble, para que mañana no tengan que juntar, porque mañana se trata de ¿qué? De que podamos disfrutarnos mutuamente. Y yo, para que usted verdaderamente descanse, voy a proveer. Yo, Dios, usted no se la tiene que jugar viendo a ver de dónde saca doble el sábado. Yo, Dios, le voy a dar ración doble para que usted el sábado pueda disfrutar y descansar en mi presencia. Dios es el que provee todo lo necesario. Y claramente el sábado estaba apuntando a algo más. Ese día reservado con un propósito divino estaba apuntando a algo que era ese propósito divino. Y era que algún día, para que nosotros pudiéramos descansar, Dios tenía que proveer, Él, no nosotros, algo que hiciera que nosotros pudiéramos verdaderamente entrar en su reposo. Un Salvador, un Mesías. El sábado estaba ya apuntando a esas cosas. Hicimos una relación también entre el Génesis, el Sabbat y la tierra santa. Una tierra separada por Dios, una tierra que se describe como una tierra donde abunda ¿qué? La leche y la miel, ¿verdad? No la escasez. ¿Cuál es la tierra donde todo escasea? El desierto. En el desierto no hay nada. No hay agua, no hay comida, las plantas no crecen, usted no puede sembrar, es una tierra donde no hay nada, ¿verdad? Hay un contraste intencional de Dios donde muestra al pueblo y muestra a todos hoy, ¿verdad?, en lo atemporal de su palabra, que esta tierra iba a ser el lugar donde íbamos a poder descansar, porque ahí Dios iba a proveer todo aquello que en una tierra mala escasea. Eso apunta a la realidad espiritual del mundo. Un mundo en que sin Dios todo escasea. Un mundo en que donde no vivimos con Dios, las cosas que estamos persiguiendo, que supuestamente nos van a proveer el alimento y lo necesario, es correr tras el viento, escribe Salomón.
En vez, hay una tierra que está prometida, es una tierra santa, donde Dios de nuevo iba a dar descanso a su pueblo por medio de la abundancia de la leche y de la miel, de la provisión, de todo lo que se necesita para vivir en el descanso del Señor. Ahora, sabemos por el texto de hoy que Josué entró en esa tierra y que ahí no encontraron el descanso, ¿verdad? Había un propósito con esa tierra santa también. No fue que Dios vaciló a las personas diciéndole que iba a pasar y no pasó, sino que por medio de esa transición entre el desierto y la tierra prometida se hizo más evidente la rebelión y la falta de fe que ya había tenido la generación incrédula en el desierto en Dios, y por la desobediencia del pueblo es que no pudieron entrar en su reposo. De nuevo, Dios estaba apuntando, reforzando a que por ellos solos, aunque la tierra estuviera al otro lado del río, si no pasaba algo profundamente en su corazón, ellos no iban a poder entrar en el descanso de Dios. Y por eso es que aunque entraron en la tierra prometida, las palabras de los profetas decían: llegará un día en que Dios hará un pacto con su pueblo. Ellos serán su pueblo verdaderamente y yo seré su Dios. Y pondré mis mandamientos en su corazón. Y su corazón iba a ser transformado entre un corazón que árido, sin vida, donde nada siembra y donde nada produce, piedra, a uno de carne, a uno vivo. Entonces esa tierra santa, simbolizada por la tierra de Canaán, apuntaba a algo que iba a pasar más adelante. ¿A través de quién? A través de Jesucristo. Tanto el día 7, tanto el Sabbat, tanto la tierra prometida, tanto Moisés, que trató de llevarlos, tanto Josué, que entró con ellos, todos esos son menos que aquel que toda la Escritura está apuntando: Cristo, mayor y mejor que todas las cosas. Cristo, nuestro verdadero Sabbat. Cristo, nuestra verdadera tierra prometida. Cristo, el verdadero reposo de Dios. Decíamos al cierre de la enseñanza pasada que entrar en el reposo de Dios quiere decir que se acaban los esfuerzos propios en lo que a la salvación se refiere. Se acaban los esfuerzos por agradar a Dios por nuestras obras carnales y débiles. Los hebreos no tenían esto tan claro. Querían seguir haciendo cosas para poder entrar en el descanso de Dios. Y el descanso de Dios nos dice que ya más bien ahora ustedes pueden descansar porque por lo que yo proveí. El reposo perfecto de Dios es un descanso en la gracia que Él da. Podemos estar tranquilos y vivir paz con Dios, libres de la culpa, libres de las preocupaciones por lo que Dios ha hecho por medio de su gracia. Es el reposo perfecto de Dios el que nos lleva al verdadero descanso, libre de las actitudes que el pueblo de Israel tenía en el desierto. Ya no hay que buscar nuevas filosofías, ya no hay que buscar nuevas religiones, ya no tenemos que ajustarnos a la sociedad, ya no tenemos, cuando nos sentimos que no podemos, construir un vellocino de oro para adorarlo, para ver si ahí podemos encontrar el descanso que necesitamos aquí en medio del desierto, porque en Cristo están todas estas cosas materializadas para los que creen en Él. Es permanecer confiados en aquello que Él ha prometido y en aquel que fue prometido. Confiados completamente no solo en las promesas, sino en quien las promesas fueron dadas. Es saber que en Él podemos apoyarnos siempre, nunca nos va a dejar, ni va a dejar de respaldarnos. Es descansar en que a Él le podemos entregar todas nuestras vidas. Él las sostiene en perfecto amor. En general, el reposo de Dios es la bendición de la salvación de Dios, el cuidado de Dios, la seguridad en Dios manifestada en nuestras vidas. Eso es lo que verdaderamente nos lleva a descansar. Cristo es nuestro reposo. Ahora, estos 4 temas que vamos a ver hoy
nos van a reforzar o van a profundizar en este mismo tema: cómo los cristianos podemos experimentar nuestro reposo, cómo un no cristiano puede entrar en el reposo de Dios. Entonces vamos a sacar enseñanzas importantes que hay que ponerles atención. La número uno: en el texto que tenemos hoy hay dos promesas vigentes, para usar la palabra que está usando el autor en la Nueva Versión Internacional. Es decir, hay dos promesas que están presentes, que están abiertas, que están sostenidas. La número uno es la promesa del reposo. Está al inicio del capítulo 4. Cuidémonos por tanto, dice, no sea que aunque la promesa de entrar en su reposo sigue vigente, alguno de ustedes parezca quedarse atrás. La primera promesa que podemos ver es esa promesa del reposo. Esta promesa es dada a los hombres, a todos los hombres, por medio del Evangelio. Esta frase en esta versión es difícil de entender. Aunque la promesa de entrar en su reposo sigue vigente, que alguno de ustedes parezca quedarse atrás. De hecho, cuando usted la estudia en las diferentes versiones, se da cuenta que hay maneras en que la traducen o la interpretan distinto. Se puede entender de dos maneras. Número uno, que no permitamos, si nosotros somos testigos, que nadie se quede atrás, sino que más bien cuidémonos los unos a los otros. Y la número dos es que nadie crea. Por eso es que dice, alguno de ustedes parezca quedarse atrás, que nadie crea que ha hecho algo tan serio como que no es digno de alcanzar el reposo en Cristo Jesús. Es decir, como que usted pueda abrazar una mentira en su corazón de que de todos, cuando yo me veo, definitivamente parezco que no tengo la oportunidad de entrar en el reposo de Dios. Alguien dijo una vez en inglés, un amigo, no sé si lo agarró de otro lado, en mis palabras yo lo he llegado a acuñar de esta manera: la Biblia como un todo cuenta la historia de cómo Dios reconstruye su relación con su amada creación. La Biblia como un todo es el relato, es la historia de cómo Dios va a llevar a su pueblo al lugar de reposo. Eso es lo que leemos desde el Génesis hasta el Apocalipsis. La historia de lo que ya ha pasado, la historia de lo que está pasando y la historia de lo que va a pasar, donde Dios, soberano sobre la historia de la humanidad, va a llevar a su pueblo a su reposo. El deleite de Dios, dice el Evangelio, es que los hombres se deleiten en Él. Hemos estado en el día 7 de la creación y esto nunca ha cambiado. El problema, después de la creación, en el capítulo 3 de Génesis, es que el hombre escogió otro camino. Y si usted pone atención a la descripción del Génesis, de lo que trae ese otro camino, si usted es creyente, podrá identificar que ese camino escogido por el hombre en Génesis 3 era el mismo camino que usted llevaba antes de conocer a Dios. Si usted no es creyente, podrá entender que estas son las cosas que gobiernan su vida todavía. Confusión. Adán y Eva, después de decidir escuchar otra verdad que no fuera la de Dios, de querer ser como Dios, querer usurpar el pecado de Dios, de idolatrarse ellos, de salir del reposo de Dios para, según ellos, entendiendo el bien y el mal, poder encontrar un reposo mejor, que es el pecado del hombre. Lo único que he encontrado es confusión, soledad, vergüenza. Cuando uno estudia la definición de la palabra vergüenza, se da cuenta que es no como muchas veces lo hemos pensado, como que se dieron cuenta que estaban desnudos y tuvieron vergüenza, ¿verdad? Como que uno dice, como esos sueños donde a veces uno llega, todos se lo han soñado, no van a ver raro, ¿verdad? A algún lado y uno se dice así, como me vestí, qué vergüenza, ¿verdad? ¿Vos entendés ese sueño? Todo yo. Ahora nadie. Ah, ok. No se trata de eso, ¿verdad? No era como que ellos eran ciegos y no podían ver, que no tenían ropa como ustedes hoy tienen, ¿verdad? Sino que sus ojos fueron abiertos y ellos empezaron a ver algo que no estaba diseñado para ellos ver. Ellos se dieron cuenta
de su perfección, se dieron cuenta de las manchas que tenían ahora, que no estaban solamente iluminados por la luz de Dios, y se sintieron mal, se sintieron vacíos, se sintieron insuficientes, tanto así que buscaron maneras de tratar de tapar quienes ellos eran. La descripción del relato del Génesis habla de sus cuerpos, pero podemos entender que también tenía que ver con su corazón, de que ya nadie viera, en este caso la mujer al hombre, el hombre a la mujer, quienes verdaderamente eran, porque se podían ver con unos ojos que solo veían malas cosas, no con los ojos que Dios le había dado, con los que ellos reposaban antes. Ese es el camino por el cual caminan todavía aquellos que no han entrado en el reposo de Dios. Pero Dios, por su gracia, desde el principio, también registrado en Génesis 3, ha hecho brillar la luz a través de su Hijo Jesús, de una manera en que todas las personas, y que ninguno crea que se queda atrás, todas las personas están invitados para abrazar esta promesa que está vigente, que por la fe en Dios uno puede entrar de nuevo en su reposo, solo por medio de aquel que, aunque iba a ser herido por la serpiente, heriría a la serpiente en la cabeza, y con eso se acabaría la maldad y entraría en el reposo la humanidad. Ese es Cristo Jesús. Ahora, para que esto pase, el hombre tenía que arrepentirse de su pecado, ¿correcto? Él tenía que darse cuenta de que ese caminar lo llevaba por ese camino de vergüenza, y que el caminar de Dios lo llevaba por un camino de plenitud, y escoger arrepentirse, que significa cambiar de dirección a la vida que hemos llevado los hombres sin Dios, y abrazar una vida con Dios para verdaderamente experimentar ese descanso. No hay otra manera, y quiero que le pongan atención a esa palabra: arrepentirse para fe, y de ahí el descanso de Dios, el descanso con el Creador. El texto dice que esta promesa está vigente hoy. Hoy se repite muchísimas veces. Ya les dije, hay una urgencia del autor que viene acompañado de muchos llamados en estos textos, en el capítulo 3 y el capítulo 4, como por ejemplo: consideren a Jesús, mantengamos nuestra confianza en Él, cuídense de sus corazones pecaminosos, anímense para no endurecer el pecado y el engaño, retengamos la confianza que tuvimos al principio, cuidémonos, esforcémonos. Son las palabras que encontramos en el capítulo 3 y en el capítulo 4 para vivir esta realidad, o para abrazar, si usted no es creyente, esta realidad hoy, y no asuma que la realidad va a estar mañana. En ningún lado de las escrituras dice: crea en Cristo, no necesariamente hoy, crea mañana. Siempre es hoy. Y en el capítulo 3 y en el capítulo 4 hay un énfasis muy grande sobre la urgencia. ¿Por qué? Número uno, la fragilidad de la vida, que es la primera que todo el mundo piensa, ¿verdad? La más clara es, como usted lo sabe, si va a estar vivo en 15 minutos. Porque usted se cree, y esto para mí es la prueba más grande del corazón pecaminoso de nosotros los hombres sin Jesús. Dios, creador de cielo y tierra, le está diciendo: hoy abráceme y entre en mi reposo. Y usted le dice: Dios, creador de cielo y tierra, de alguna manera que usted no entiende, yo soy un Dios más poderoso que usted, y le voy a decir una cosa: mañana, no hoy, porque hoy tengo algunas cosillas que hacer que a usted no le cuadran. Pero es que estoy joven. Pero mañana, espéreme ahí, Dios. ¿verdad? Confusión, ¿verdad? Es decir, si alguien hiciera una caricatura sería bastante. Si alguien hiciera una película, muy raro. Es como, además, uno hace así, pero en el fondo lo que está haciendo es así: espéreme ahí, Dios. Espéreme ahí, porque yo, el Dios soberano de mi vida, le digo: espéreme, yo mañana llego a atender su llamado. Y Dios le dice: no se espere, no se espere. Es más, ¿sabe qué? Dios ni siquiera le está diciendo como le estoy diciendo yo, Dios. No le está diciendo: no, es hoy. Dios le está diciendo: es hoy, es hoy. Abráceme hoy, porque usted no sabe si va a estar vivo mañana. Santiago dice que nuestra vida es como la niebla, pasa así, en un instante.
Esa es una de las razones por cual es urgente. La otra razón por la cual es urgente es por lo que aprendemos a través del ejemplo del pueblo de Israel. Y es que si usted sigue sentado en esa silla donde usted le dice a Dios, mañana, 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 Dios en su enojo por su rebeldía le puede llegar a decir, ya mañana para usted no existe. Siga viviendo en esta tierra, le voy a dar 40 años más para que viva acá, pero ya en su corazón no existe la capacidad de arrepentirse. Eso fue lo que pasó con la generación incrédula en el desierto. Y vivieron muchos años en esa condición hasta que dice la Biblia, todos murieron físicamente. Cuando todos murieron físicamente, ya el resto de los que sí habían creído y la nueva generación entraron en la tierra prometida. Pero los que, endurecidos de corazón, Dios maldijo para que no entraran, vivieron mucho tiempo. Entre esos, Moisés. Solo que Moisés es diferente. Moisés sí tenía una relación con Dios. Pero ¿me entienden? De eso se trata. Es hoy. Porque el endurecimiento de su corazón puede cerrarle las puertas mañana. Usted no tiene que morirse. El endurecimiento de su corazón puede cerrar las puertas. Porque mañana no se la juegue. No se la juegue. Creyendo que de ahí soy como un gato, tengo 7 vidas, llevo 4, todavía le puedo negar la oportunidad 2 y me la juego en la última. No se la juegue. No es así. ¿Tú sabes que dicen que tienes 9 vidas porque son muy difíciles? Ok, pues son 9 o son 7. 9 o 7. Piensan que son 9 9. porque son muy Ok, ya digo el nombre aquí, José, si yo digo ya. 9. Ok, sí, es cierto. Bueno, 9. No nos la juguemos como los gatos. Sabemos que los gatos están engañados. La otra promesa que se sostiene firmemente a la par de esta es la promesa de la separación eterna. Tenemos que entender que Dios hizo un juramento. A veces creemos en lo que tal vez en la teología se llama el universalismo. Y es que al final de cuentas todas las personas se van a salvar. Como que Dios es amor, nada más amor. Nos encanta ver esa característica de Dios. Pero se nos olvida que Dios también es justo. Y que si Dios es amor, Dios ama su justicia. Es decir, no va a dejar de ser justo nunca. ¿Verdad? Vivimos vidas donde creemos como que al final de cuentas Dios va a tener, como Dios es un Dios suavecito, Dios va a tener misericordia de todos, y que todos se porten mal, o bien, al final todos van a ir al cielo. Eso no es así. La Biblia nos da testimonio de que eso no es así. Dios hizo un juramento. Los que lo rechazan no entrarán en su reposo. Versículos 3 y 4 lo resumen así de cierto como que, y por eso es que en el versículo 3 y el 4 hay esa comparación que es difícil de entender. El 3 dice, en tal reposo entramos los que somos creyentes conforme a Dios ha dicho, así que en mi enojo hice este juramento, jamás entraré en mi reposo. O sea, el 4, sí, es cierto que su trabajo quedó terminado con la creación del mundo, pues en algún lugar se ha dicho así, del séptimo día, y en el séptimo día del reposo reposó Dios de todas sus obras. ¿Sí siguen? Y en el pasaje citado también dice, jamás entrarán en mi reposo. Lo que el autor está haciendo es una comparación entre, así como es cierto que Dios descansó en el séptimo día, igual de cierto es que los que no creen en Dios no entrarán en su reposo. Se le está afirmando esa otra promesa. No crean que puede que Dios cambie de opinión. Así como Él descansó el séptimo día, así cumple la promesa de que aquellos que niegan creer en Él entrarán en su reposo. Y nosotros que somos los responsables de tomar esa decisión, tenemos que, como dice el versículo 11, esforzarnos por entrar en ese reposo, para que nadie caiga al seguir el ejemplo de la desobediencia del pueblo de Israel. Al final del texto dice, todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. ¿Por qué está diciendo esto el autor? Porque de nuevo, no se trata de venir y sentarse aquí en la iglesia y decir, yo aquí me voy igual que todos los demás,
Y así como estoy engañando a Dani de que yo vine a la iglesia y que me estoy portando como Dani dice que Dios quiere, así voy a engañar a Dios. El autor dice, no. Todo está expuesto ante Dios. Y ahí está nuestro corazón. No crean que ustedes van a lograr engañar a Dios y que gracias a que ustedes vinieron aquí, se vistieron así, y ayudaron en aquel evento, y ayudaron en aquel evento, y ayudaron en el otro evento, todo eso es moralismo, eso no es cristianismo. Ser una persona buena según los estándares de este mundo, eso es moralismo, no cristianismo. Sin la fe en Jesús y siendo Jesús el catalizador de esas buenas obras, usted lo que es una persona moral. ¿Y usted cree que así va a entrar con el resto de la iglesia al reino de los cielos? No. Dios conoce los corazones de los hombres, y por eso la importancia de que todos de verdad hagan ese examen donde busquen descubrir su relación con Dios para que puedan experimentar verdaderamente su reposo en salvación y después como hijos de Dios. El punto 2 general es que la fe en el Evangelio es la puerta para entrar en el reposo de Dios. Es la fe en el Evangelio de Cristo Jesús la puerta para entrar en el reposo de Dios. Dice el versículo 2, a nosotros, lo mismo que a ellos, se nos ha anunciado las buenas noticias, pero el mensaje que escucharon no les sirvió de nada. Es decir, es el mismo evangelio que escuchó el pueblo de Israel que el que escuchamos nosotros, porque ellos no se unieron en fe al mensaje, fue por la razón que no les sirvió de nada. En tal reposo entramos los creyentes, es decir, los que tenemos fe en el mensaje. Aunque usted se sepa el evangelio de memoria, si usted no tiene fe en el evangelio, el evangelio no le sirve de nada. Hay que tener fe en este mensaje que usted está escuchando. Esos son los que entran en el reposo de Dios. Ahora, esto no deja de ser interesante. Siempre, porque este texto viene del Antiguo Testamento, un ejemplo del pueblo de Israel en el desierto, siempre la justificación ha sido por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Nunca ha sido por obras. No es que Dios cambió cuando Cristo vino, ahora estamos en un pacto de gracia, como dicen algunas personas, aunque eso tiene una terminología ahí un poco más profunda en otro tema, y que antes era un pacto de obras donde había que hacer cosas, había que cumplir la ley para poder entrar en el descanso de Dios. No es así, siempre ha sido por la fe. Por no haber creído en el mensaje, no entraron en el reposo de Dios. Antes que eso, Abraham, en Génesis capítulo 15, versículo 6, dice que por haber creído el mensaje, esto le fue tomado por justicia, por Dios. Es decir, fue declarado justo por la fe, Abraham. Y ahora el pueblo hebreo, el autor le dice lo mismo, a los hebreos, perdón. Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que lo haga apartarse de Dios. Incrédulo. No sean como Israel. Vean claro que lo dice. En tal reposo, dice, entramos los que somos creyentes. Solo por medio de la fe entramos al verdadero reposo de Dios. Los no creyentes, sépanlo así, es por medio de abrazar el mensaje del evangelio en fe que entran en su reposo. Y los creyentes es la fe también la que permite experimentar el reposo de Dios cada vez más. Ahora, aquí todos pongan mucha atención, porque esto es una realidad en la vida de los creyentes también. Es por medio de la fe y el fortalecimiento de la fe que nosotros vamos a poder experimentar el reposo de Dios más y más y más aquí en la tierra. Yo creo que todos somos los creyentes que de alguna manera experimentamos esa falta del reposo en Dios. Y nos preguntamos por qué es que no puedo reposar mejor en Dios, como lo hemos experimentado en otros momentos. Pongamos atención un momento a esto.
El mismo autor de Hebreos en el capítulo 11, versículo 1, me dice que la fe es la garantía de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. Cada uno tiene que pasar suficiente rato masticando, ya vamos a llegar a hacer una prédica de esto más adelante, sobre esta verdad de lo que es la fe, la garantía de lo que se espera. Es decir, hay algo que usted está seguro completamente de que va a pasar. Hay una certeza de que aunque usted no lo ve, eso va a pasar. Ahora, ¿cómo sabe usted qué es lo que va a pasar y cómo va a saber usted en qué tener certeza? Solo puede dar una respuesta, y lo escribí de esta manera: el Cristo afirmado en la palabra de Dios y la palabra de Dios afirmada por Cristo. Cristo igualado a la palabra en todo momento, de nuevo exaltando a Cristo como lo mejor y mayor que hay, es la palabra de Dios, y la palabra de Dios es la que nos demuestra quién Cristo es. Entonces, ¿cuál es el juego que tiene que pasar en el corazón de los creyentes? Ir a la palabra de Dios para que la palabra de Dios nos muestre cómo nuestro descanso está en Cristo, y ver cómo la palabra de Dios define quién Cristo es para que nosotros verdaderamente podamos descansar. Entonces no es solo decir, claro, Señor, puedo ver cómo todo apunta a tu Hijo Jesús, y puedo entender cómo en la cruz Él cargó con todos mis pecados, y tú has provisto todo lo necesario para que yo pueda tener comunión con vos, y que ahí es donde yo puedo descansar. Pero es también la palabra de Dios la que me dice quién Cristo es, para que yo pueda confiar con certeza de que eso que Dios me ofrece va a pasar. Cristo es Dios. No me acuerdo cuál era la parte de la canción que cantamos ahora, que afirma esa resurrección del Hijo de Dios. Y cuando uno se pone a pensar en eso, que a veces, ¿verdad?, lo pensamos y es como tan irreal para nuestras mentes, pero de que ese hombre que tuvo una vida perfecta resucitó 3 días después y caminó por la tierra, y después lo vieron subir al cielo. Cuando uno escucha esa descripción de la palabra de Dios, de quien Jesús es, y uno de verdad trata de irse en el agujero lo más profundo que uno crea, que uno pueda, uno dice, ¿cómo no voy a descansar? Confiando simplemente en que Jesús está conmigo. Venció la muerte y caminó a la tierra, y después subió al cielo, y todo lo que ha dicho que iba a pasar ha pasado exactamente como Él lo anunció. ¿Cómo no voy a descansar en ese que está escrito por la palabra? Cuando usted descansa en Jesús, Jesús le dice, ahora descanse en lo que yo digo. Y usted va a la palabra de Dios y empieza a encontrar todas esas promesas para la vida de los creyentes, que simplemente lo lleva a usted a un lugar donde puede reposar verdaderamente en las manos de Dios, para después vivir desde ese lugar de reposo. Todavía no le he dado respuesta a una cosa, y es por qué me cuesta tanto encontrar reposo en Dios. Esto lo he estado meditando en estos días y me puse a pensar en una cosa. La fe, para entrar en el reposo de Dios, viene acompañada del arrepentimiento. La conversión, que es la palabra que envuelve las dos cosas, para entrar en el reposo de Dios, es decir, para la salvación, describe que la conversión pasa en 2 partes. No es que uno tiene que pasar primero que la otra, sino simplemente pasa, puede ser un instante, ¿verdad? Es necesario arrepentirse de corazón para tener fe genuina y ser salvo. En otras palabras, es necesario poder ver lo que uno ha hecho al alejarse de Dios, arrepentirse de ese camino, y eso es lo que produce esa fe genuina para caminar en el reposo de Dios. ¿Entienden? No es como atemporal, eso es lo difícil, ¿verdad? El arrepentimiento y fe pasa en un solo instante, pero se lo puedo explicar así porque es la manera en que se le ordene a usted en la mente. Usted se arrepiente cuando tiene fe en Dios.
Y usted tiene fe en Dios porque se arrepintió. Lo quiere ver de otra manera. El arrepentimiento y la fe siempre en las Escrituras está de la mano. Busque algunos versículos. Hechos capítulo 2, 38, capítulo 3, 19, capítulo 16, 30 al 34, Lucas capítulo 24, las palabras de Jesús. Siempre arrepiéntanse y crean. Arrepiéntanse y crean. Arrepiéntanse y crean. Eso para salvación. Pero entonces lo pensé para la vida de los creyentes. Porque a veces nos cuesta reposar tanto en las promesas que nosotros ya sabemos que Dios tiene para nosotros en Cristo Jesús. ¿Por qué me cuesta tanto descansar en que la palabra de Dios me dice que Cristo es? Porque no me he arrepentido de algo que yo sigo creyendo en mi corazón que está sobre ese. No me he arrepentido. Aunque yo sé quién Cristo es, yo sigo creyendo que yo entiendo mejor quién yo soy. Aunque Dios me dice que es soberano ante mis pruebas, yo sigo creyendo que yo me conozco mejor que Dios a mí y que yo puedo encontrar la manera de resolver esas cosas. Y no descanso. Y no descanso. No porque no conozca las verdades, sino porque no me he arrepentido de yo seguir siendo el Dios de mi vida en esas áreas. No puedo descansar. Tengo que arrepentirme, tengo que decirle a Dios, Dios, me arrepiento de no confiar en esto que sé que eres para mí. Me arrepiento y ayúdame a caminar en una dirección contraria, donde ahora tú eres mi lugar de descanso para yo después caminar. En vez de decir, en medio de la prueba, Señor, yo sé que tú eres soberano y que tú todo lo sabes, pero yo sé más que vos y por eso yo voy a hacer lo que yo creo, no voy a descansar en vos. Voy a trabajar y trabajar y trabajar y ser el pueblo de Israel en el desierto, haciendo todo lo que yo sea que pueda y no es necesario. Ustedes creo que me están entendiendo la idea. Ahora, ¿cómo arrepentirse sin saber sobre qué arrepentirse? Necesitamos la palabra de Dios. ¿Cómo nos vamos a arrepentir sobre lo que no sabemos que arrepentirse? Es decir, ¿cómo me voy a arrepentir de mi soberbia? ¿Cómo arrepentirme de mi orgullo? ¿Cómo arrepentirme de mi control? ¿Cómo arrepentirme de mi egoísmo? ¿Cómo arrepentirme de mi ira? Si yo no sé que eso es lo que me pasa. Es el punto número 3. Tenemos la palabra de Dios. La palabra de Dios juzga nuestros corazones y es fuente de vida y poder para poder verdaderamente disfrutar el reposo de Dios. Si Dios no nos deja solos, vean qué maravilloso. Nos da su palabra y la describe así: la palabra de Dios es viva y poderosa, más cortante que cualquier espada de 2 filos, y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga todo pensamiento de las intenciones del corazón. Esa es la palabra de Dios. A muchas personas se han agarrado este versículo para decir que esa es la manera en que Dios describe el cuerpo humano. Somos alma y espíritu y los huesos y las médulas. Ese no es el propósito de este pasaje. El propósito del autor en este pasaje es mostrar lo que puede hacer la palabra de Dios, viva y eficaz en los corazones de los hombres, para que los hombres puedan verdaderamente discernir qué es lo que está pasando y entrar en el reposo de Dios. De eso se trata esta espada de 2 filos. Es la palabra de Dios, y de nuevo entiéndase, Cristo, el Logos, ¿verdad? Juan lo describe así en la introducción de su evangelio. Él es la palabra, ¿verdad? La word en inglés es traducido, ¿verdad? La palabra, el Logos, el verbo en español es traducido. Él es la palabra y la palabra lo define a Él. Espada de 2 filos, viva y poderosa. Viva y poderosa. Y muchas veces, ya me quitaron la Biblia aquí, pero muchas veces, presten comparación la ilustración nada más. Muchas veces solo vemos una parte de la realidad material. Es que esto simplemente es un libro, ¿verdad? Esto es un libro, uno tiene, son hojas con impresión, ¿verdad? Yo le diría a la abuela de mi abuela, de la abuela de mi amigo, ¿verdad? Que se tenga la Biblia en el centro de
necesita tomar café de la casa, no hace nada, ella sí sola no hace nada, ¿verdad? Pero lo que ella contiene, la palabra de Dios, que es la impresión de hojas y cosas, eso que está ahí, que usted puede abrir y leer, es vivo y poderoso según los estándares de Dios, no de los hombres, ¿verdad? Porque yo puedo ver, digamos, yo estaba tratando de hacerle cosquillas a Juanfe y en serio me di cuenta que es casi que más fuerte que yo ya. Sí, Juanfe es poderoso, ese es el estándar mío, ¿verdad? Por si lo agarra alguien más fuerte, dirá así, sí, no es tan fuerte, ¿verdad? Dios es el que está diciendo que su palabra es poderosa y que está viva. Entonces no simplemente es un librillo que yo ando aquí, ¿verdad? Bajo el brazo, y entonces ya yo soy súper santo, porque ya yo vivo en la iglesia y yo ando aquí y esto me hace sentirme muchísimo mejor espiritualmente. No se trata de eso, está vivo. Es decir, esto no es algo para andarlo bajo el brazo, esto es algo para conversar, esto es algo para, ¿verdad? No estoy diciendo que es la cuarta persona de la Trinidad, ustedes entiéndanme, por eso es que lo uno a la persona de Cristo como parte de la segunda persona de la Trinidad, la palabra encarnada es Cristo, la palabra de Dios escrita, ¿verdad? Pero es para tener una relación con la palabra de Dios y además es poderoso, es poderoso. Imagínense que ustedes verdaderamente, aquí es cuando yo digo, dice, tenemos la fe menor a la de un grano de mostaza. Imagínense si ustedes verdaderamente creyeran, aunque sea del tamaño de una semilla de mostaza, que esto es poderoso ante los ojos de Dios. Usted no pararía de leerlo y de escudriñarlo, creyendo lo que esto puede hacer en su vida y cómo usted puede experimentar el descanso de Dios a través de las pruebas. Pero todas las mañanas tenemos redes sociales o otro montón de cosas más importantes que leer, que es estar lleno de poder. Siempre tenemos algo más importante, porque en el fondo creemos que es más importante y más poderoso para mi vida, es decir, que va a traer algo mejor para mi vida que lo que Dios dice que es poderoso y vivo. Todos caemos en esa tentación y pecado, y por eso tenemos que orar para entender. Es aquí donde está el poder de Dios para verdaderamente ¿qué? Juzgar los pensamientos, dice, y las intenciones del corazón. ¿Para qué? Para que nosotros dejemos de mentirnos a nosotros mismos, diciéndonos que ya hemos traído una verdad que está aquí a nuestro corazón y después decir, pero es que no puedo descansar en el Señor, ¿qué es lo que está pasando? Permita que la palabra juzgue sus pensamientos y su corazón para que se dé cuenta que aunque usted sabe las cosas aquí, no se ha arrepentido verdaderamente como para que esto venga a su corazón y usted descanse en esa verdad. Deje que la palabra lo haga. Es progresivo, no es de la noche a la mañana, requiere esfuerzo, requiere compañía, requiere todo lo que hemos estado viendo que el autor nos manda hacer juntos, requiere que lo hagamos con paciencia, requiere que le imprimamos la definición de la fe, es decir, tener certeza y esperanza de que lo que dice aquí va a pasar, requiere que tengamos ratos con la palabra viva en silencio, es decir, si está viva podríamos decir que verdaderamente nos va a hablar al corazón. El Espíritu Santo habla a nuestro corazón, dice que nos recuerda todo lo que Él nos ha enseñado, entonces la palabra habla a través del Espíritu a nuestro corazón y nosotros necesitamos hacer silencio para escuchar. Señor, estoy meditando, estoy leyendo tu palabra, Señor, ayúdame a hacer silencio. Hay respuesta a mi vida. Uno medita y uno deja que la palabra le hable y que le muestre las intenciones de la mente, de los pensamientos del corazón. Y persevere, sígalo haciendo toda su vida. Y eso nos lleva al punto número 4, que ya lo he ido, si no se dan cuenta, metiendo en todas las demás cosas para hacer una enseñanza más corta. Y es que los cristianos, gracias a este ejercicio, podemos ahora trabajar desde el lugar de descanso. Ya no trabajamos para descansar, sino que del descanso trabajamos. La semana pasada lo mencioné brevemente, el cambio simbolizado y entendido por muchos teólogos, hecho por la iglesia en el primer siglo, de en vez de reunirse y celebrar y honrar al Señor el último día de la semana, agarrar el primer día de la semana para celebrar
lo que Dios hizo por medio de Cristo Jesús, que es abrir las puertas al descanso de su pueblo, y que desde ese descanso celebrado el primer día de la semana usted pueda trabajar el resto de la semana. Desde el descanso nosotros vivimos esta vida difícil, desde el descanso nosotros afrontamos las pruebas, desde el descanso nosotros nos enfermamos, desde el descanso trabajamos, desde el descanso administramos lo que Dios nos ha dado, pero siempre desde el descanso. No lo hagan al revés. No lo hagan trabajando y trabajando para estar bien, para tener lo que necesito, para cuidar a mis carajillos, para que mi esposa esté tranquila, para físicamente no tener ninguna enfermedad, y que cuando yo llegue a alcanzar todo lo que está en mis estándares, ese día voy a descansar. Ese no es el reposo del cristiano. El reposo del cristiano lo lleva del descanso al trabajo, para que cuando usted esté trabajando y el sol le esté llevando a la frente y usted esté sudando, usted diga: Señor, gracias que me diste trabajo, gracias que me diste vida, gracias que me diste fuerzas, gracias porque me prometiste que la tierra no siempre va a ser así, que algún día voy a estar libre de este sol y de este sudor y de este sufrimiento. Gracias, Señor, porque nunca me vas a dejar. Gracias porque me prometiste que no siempre voy a estar enfermo de cáncer, sino que va a haber un día donde voy a ser libre de esto. Gracias porque ya no le temo a la muerte, ya no le temo a un derrame, ya no le temo a una enfermedad, ya no le temo al coronavirus, porque desde mi descanso me has prometido que algún día estas cosas pasarán, todas las cosas pasarán, pero tu palabra nunca pasará, Cristo nunca pasará, y lo que haces de mi vida nunca pasará. Nada me puede arrebatar de tus manos, Señor. Y desde ese descanso venimos en este día. Ese es el descanso de Cristo Jesús. Muy bien. Vamos a orar. Señor, de nuevo te damos gracias por tu verdad, tu palabra es verdad. Te damos gracias por hablar a nuestros corazones, Señor. Y te pedimos que nos ayudes a no ignorar lo que nos has dicho. Abrazar tu verdad hoy, Señor. Gracias por tu Hijo, Señor. Gracias porque las puertas están abiertas. Y te pedimos que nos ayudes a proclamar esta verdad viva a las personas, para que todos puedan encontrar el reposo. Permítenos adorarte ahora por una última canción, Señor. Y después ser intencionales en invocar esta verdad, Señor, y celebrar que estamos en el lugar de reposo. Los creyentes ya estamos en el lugar de reposo, Señor. En toda esta semana, el resto de nuestras vidas, con esa certeza, Señor. En fe, en eso, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén.